su anuencia, señor presidente, para que me proyecte una presentación en PowerPoint. Gracias. Proceda, por favor. Señor presidente, colegas asambleístas, la noche de hoy, en representación de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, tengo el encargo de ser ponente de este proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público para la protección del empleo y la garantía de estabilidad en el sector público. Siguiente, por favor. Ahora revisaremos algunos de los motivos que nos llevaron a plantear esta propuesta. Si bien nuestra Constitución es garantista de derechos, en muchos casos estos no son más que una utopía, porque pese a estar reglados, en la práctica resulta ser meros enunciados. Nuestra Constitución consagra que el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. Asimismo, señala que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto de su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. La estabilidad laboral está relacionada con el derecho a la vida, a la dignidad y a la realización de las personas. Por ello es necesario garantizar la estabilidad de los servidores públicos en sus puestos de trabajo. Siguiente, por favor. No obstante, de manera injusta, se viene despidiendo a los servidores públicos en funciones de sus puestos de trabajo bajo la aplicación errónea de la inhabilidad especial por mora, estipulada en el artículo 9 de la vigente Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP. Este artículo señala que no se registrarán los nombramientos expedidos o contratos celebrados de las personas que se encuentren en mora con el gobierno nacional, gobiernos autónomos descentralizados, Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador, instituciones financieras abiertas, cerradas, pertenecientes al Estado, entidades de derecho privado, financiadas con el 50% o más con recursos públicos, empresas públicas o en general con cualquier entidad u organismo del Estado. Siguiente, por favor. De igual forma, el referido artículo señala que se exceptúan los nombramientos o contratos celebrados a favor de las personas que se encuentren en mora, si previo a la obtención del nombramiento o contrato se hace constar en la declaración patrimonial juramentada el detalle de la deuda con el convenio de pago que se ejecuta o se ejecutará una vez que ingrese al sector público. Es decir, se establece esta limitación para el ingreso del servicio al servicio público, pero no señala de manera expresa, precisa y objetiva qué sucede cuando un servidor, estando en funciones dentro del servicio público, cae en mora con una entidad del Estado. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Por esta causa existen abusos y muchos funcionarios atraviesan un viacrucis para evitar ser separados de sus puestos de trabajo, ya que los responsables de talento humano del sector público han hecho una interpretación antojadiza de esta norma, en desmedro del principio proteccionalista o indubio prooperario que rige a las relaciones laborales, el cual ampara a la parte más vulnerable de la relación laboral, que en este caso es el trabajador. Por lo antes expuesto, es necesario reformar la ley, corregir este vacío para evitar que se siga atentando contra la estabilidad laboral de los más de 600,000 servidores públicos de este país. Siguiente, por favor. La parte puntual de esta propuesta legislativa es la siguiente. Artículo 1. En el artículo 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público, sustitúyase los párrafos segundo y tercero de dicho artículo por los siguientes párrafos.
Se exceptuarán los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de personas que se encuentren en mora si, previo a la obtención del nombramiento o contrato, se hace constar en la declaración patrimonial juramentada el detalle de la deuda con el detalle del convenio de pago suscrito que se ejecuta o se ejecutará una vez que se ingrese al sector público. Cuando la inhabilidad fuere sobreviniente, el servidor público o servidora pública en funciones podrá firmar un convenio de pago con la entidad pública respectiva y deberá poner en conocimiento del particular a la autoridad nominadora de su lugar de trabajo. En aquellos casos donde el servidor público en funciones tenga obligaciones pendientes de pago con las empresas o entidades descritas de este artículo y desde el último pago realizado en los plazos acordados entre deudor y acreedor, dicha mora no supere un año. No podrá exigirse la terminación de la relación laboral aduciendo la existencia de la inhabilidad especial por mora. Siguiente, por favor. Entre las disposiciones transitorias de esta propuesta se señala que el Ministerio de Trabajo, en un plazo de 45 días, debe realizar las reformas a todos los acuerdos e instructivos que hayan sido emitidos y que puedan atentar a la plena vigencia de esta ley. Señor presidente, compañeros asambleístas, en el tratamiento de este proyecto de ley, la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social recogió los aportes de algunos actores involucrados en este tema. Al respecto, quisiera compartir con ustedes los siguientes criterios. Escuchemos el criterio del exministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda. Si le damos play al video, por favor. En primer lugar, quiero aplaudir y apreciar mucho el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público, a la asambleísta que ha presentado este proyecto, Rina Capaín. ¿Y por qué digo esto? Porque este proyecto se basa en la estabilidad laboral del servidor público y en la protección del empleo. Busca precautelar el trabajo de los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones se encuentren en mora con las instituciones del Estado. Y además es necesario indicar que se pretende aplicar el principio de progresividad de los derechos de los servidores orientados a favorecer las condiciones de trabajo. Que este proyecto se garantiza la estabilidad laboral, evitando así que los servidores públicos pasen a un verdadero viacrucis para evitar ser removidos de su puesto de trabajo, estableciendo parámetros adecuados. Siguiente, por favor. Ahora el criterio del viceministro de Servicio Público, Edwin Sánchez. Es una propuesta de ley importante porque busca generar o mantener la estabilidad de los servidores públicos. En ese camino es necesario señalar que al proponer que se reforme el artículo 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público que regula las inhabilidades especiales para esto, es necesaria esta reforma. Queremos decir que desde el Ministerio del Trabajo cumple los requisitos técnicos de esta reforma propuesta por la asambleísta Campaín, cumple los requisitos técnicos en virtud de que es necesario que exista una claridad cuando el servidor público, ya estando en funciones, adquiere una deuda con el Estado. Tomemos en cuenta que actualmente el artículo 9 de la LOCEP lo que regula es el tema del registro de los contratos y de los nombramientos. Es necesario que exista una claridad en el marco de la ley en donde se especifique o se hable respecto de qué pasa cuando los servidores públicos ya en ejercicio de sus funciones adquieren deudas con el Estado y, como decía el ministro del Trabajo, no se encuentren en problemas por absorber estas deudas. Entonces cumple los requisitos técnicos
planteados desde el asambleísta Campaín. Siguiente, por favor. Finalmente, el criterio del presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, Iván Bastidas. Yo mismo he sido víctima de persecución muchas veces y hace poco, hace un mes, recibí un correo de Talento Humano señalando de que no podía ejercer cargo público porque tenía una deuda en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En mi condición de presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, en este proceso de cambios de tesoreros y todo lo demás, se había descuidado el pago al IES. Había una mora patronal de 2 meses. Allí es donde que yo aplaudo la gestión de ciertas entidades que por 2 meses enseguida ya salí inhabilitado para ejercer un cargo público. No pasa lo mismo con las personas que están morosas, con las empresas que deben al servicio de rentas internas y varias cosas más. Yo pienso que en este contexto, la asambleísta Rina Campaín lo que ha hecho es ha recogido la preocupación de los servidores públicos que muchas veces, sin querer descuidarse de sus obligaciones, ha caído en mora por 1 o 2 meses. Y considero nosotros como Confederación Nacional de Servidores Públicos apoyamos en todo su contexto el proyecto presentado por la asambleísta Rina Campaín. Señor presidente, colegas asambleístas, durante los últimos años se ha estigmatizado al servidor público, mostrándolo ante la sociedad como privilegiado de derechos, lo cual no es cierto. La realidad nos muestra que los servidores públicos también están siendo despedidos bajo la figura de inhabilidad por mora, sin previamente valorar sus condiciones de precariedad económica, estado de necesidad o circunstancias excepcionales. Dichas desvinculaciones se realizan en muchos casos por valores irrisorios e insignificantes y sin el respeto del derecho al debido proceso. Al respecto, es importante considerar que la actual crisis económica ha provocado la reducción de la jornada laboral y con ello la reducción de los salarios. A esto se suma el retraso en los pagos de los sueldos de los servidores públicos, lo que desemboca en el retraso también en el pago de sus responsabilidades. Como vemos, la difícil situación que atraviesa el país conlleva a que el mismo Estado incumpla con el principio de impostergabilidad del pago de remuneraciones. Debemos considerar además que las personas que caen en mora están obligadas a pagar multas, intereses, costas judiciales, honorarios profesionales y para el caso de servicios públicos están sujetas a cortes del mismo, etcétera. Y encima de esto son revictimizadas al ser sancionados con la pérdida de sus puestos de trabajo. Cuando la mora con las diferentes entidades del Estado bien puede subsanarse a través de otras esferas del derecho, como en el ámbito civil y mercantil. La Organización Internacional del Trabajo, en referencia a la permanencia en el empleo, sugiere la eliminación de normas discriminatorias que sancionen la terminación de la relación laboral por causas ajenas a la conducta del trabajador en la entidad donde labora. Por ello, consideramos que cualquier medida que menoscabe la estabilidad en el empleo atenta al desarrollo del país, puesto que el factor clave para escapar de la pobreza es tener un trabajo. En consecuencia, es necesario desarrollar normas claras que impidan al máximo la discrecionalidad de los operadores de justicia, factor que en muchos casos conlleva al cometimiento de actos de corrupción. Para concluir, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todos los miembros de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social,
a los servidores públicos y autoridades del ramo, así como a los profesionales expertos en el tema, quienes con sus aportes han fortalecido esta propuesta. Continuando con el proceso de construcción de esta norma, hoy presentamos ante este pleno. Estamos abiertos a las valiosas sugerencias u observaciones de los colegas asambleístas. Está en nuestras manos evitar que se sigan cometiendo injusticias con los servidores públicos y aportar a garantizar su estabilidad laboral. Muchísimas gracias, colegas asambleístas.